15:38 minutos, la temperatura 25 grados. Y como te decía cuando arrancamos el programa, bueno, se viene en menos de un mes las elecciones legislativas. Y para charlar un poquito de cómo vienen las encuestas, porque ahora viene todo la maroma de encuestas, que este mide más, que este mide menos, cómo es que están midiendo los candidatos. Bueno, hay una nueva encuesta que midió a Milei en el conurbano. En 8 municipios le ganó a Cristina y a Kicillof. Así que vamos a charlar justamente con el subdirector de CB Consultora, que es la que hizo esta encuesta. Él es Martín Bassani. Le damos la bienvenida acá. Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Cómo te va, Martín? Acá Darío te saluda. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, contanos, porque todo sorprende, la verdad, que en el conurbano, un bastión del peronismo, en 8 municipios les haya ganado Milei a Cristina y a Kicillof. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da y por qué? Sí, estamos viendo números raros últimamente en la política. Nosotros hemos medido, bueno, y Santoro nos dio primero en la ciudad de Buenos Aires, lo cual es más que una noticia que el peronismo esté quizá arriba en uno de los bastiones no peronistas precisamente, y en este caso a la inversa, Javier Milei ganando en 8 distritos a figuras como Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en el conurbano. Es una encuesta que realizamos en 24 municipios del Gran Buenos Aires, en donde comparamos la imagen tanto de Axel Kicillof como de Javier Milei y de Cristina Fernández de Kirchner, en donde, como bien decías, 13 distritos quedaron en manos de Axel Kicillof, digamos en términos de imagen, si poníamos en comparativa, 13 de Axel Kicillof tenía la imagen positiva más alta, 8 para Javier Milei, y Cristina Fernández de Kirchner se quedó con 3, aunque en algunos casos muy cerquita y muy similar la imagen a la de Kicillof, ¿no? Te hago una pregunta, ¿tiene que ver estos municipios? Porque ahora voy a decir cuáles son los municipios, y por ahí, en esos municipios, ¿ganaba el peronismo antes o también le era difícil? Porque, bueno, Morón no, pero Pilar, San Fernando, San Isidro, Vicente López, 3 de febrero, ¿eran peronistas ahora en las últimas elecciones o no? Sí, quizás dentro del conurbano eran los menos peronistas. Claro, o sea, eran los menos peronistas, había una tendencia, ¿no? Claro, incluso sumando a Tigre también, que en el último tiempo, bueno, quizás jugó ahí un poco más con el peronismo, pero también nunca del lado más kirchnerista, ¿no? Son históricamente, como bien nombrabas, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, 3 de febrero y Vicente López, que son los municipios donde termina imponiéndose la figura de Javier Milei, con imágenes positivas cercanas a 42, 43 por ciento de imagen positiva, los lugares del conurbano en donde mayor mide, ¿no? Un presidente que quizá baja el promedio en el conurbano en relación al promedio de imagen general a nivel país. Sí, es verdad. Hay otros distritos más desfavorables, por ejemplo Lomas de Zamora, Quilmes, Merlo y La Matanza. Ahí nos llama la atención, o también hay un ascenso de Milei, más allá de que son distritos menos amigables. Sí, no, se ha mantenido con una imagen negativa muy alta. Por ejemplo, La Matanza, una imagen negativa superior al 67%, lo mismo en Florencio Varela, en Almirante Brown, en donde no llega... ¿Cómo está La Matanza? Perdón, porque La Matanza es como el bastión importante. ¿Ahí cómo están las imágenes? Bien, en La Matanza, un Javier Milei con 25% de imagen positiva. El caso de 25.6, perdón, la imagen positiva de Javier Milei en La Matanza. Cristina Fernández de Kirchner, que es la que tiene la imagen positiva más alta, 47.3, y Axel Kicillof, 46.4. Uno de los 5 distritos que gana Cristina Fernández de Kirchner en términos de imagen, con una imagen positiva todavía hoy muy alta, ¿no? Sí, la verdad que sí, los dos, me parece, Cristina y Axel, los dos bastante altos comparados con Javier Milei. Yo no me acuerdo cuánto daban, porque estamos hablando oficialismo,
en Matanza desde hace cuánto, no sé, no tengo recuerdo ni registro de un gobierno antiperonista en Matanza. Sí, no, totalmente. Incluso también en las últimas elecciones, si bien en algún momento el repunte que había tenido Javier Milei, quizá en la elección PASO o en el balotaje, terminó siendo importante, pero también fue una imagen que se desmoronó muy rápido, ¿no? Quizá uno de los territorios, La Matanza, donde Javier Milei perdió la imagen positiva mucho más rápido que en el resto del país, incluso llegando a números como los que repasábamos hoy con una imagen negativa del 67.7%. El número de Javier Milei, porque esto también es otro análisis que se puede hacer, antes de que Javier Milei sea presidente o de estas elecciones en donde pisó fuerte, el que le peleó al oficialismo, o sea, al peronismo o kirchnerismo, como quieran llamarlo, fue el PRO. Porque, por ejemplo, 3 de febrero es Valenzuela, es PRO. Hoy es La Libertad Avanza. Por eso me parece que hay como una mutación también, ¿no? Es como que los que votaban al PRO hoy votan a La Libertad Avanza. Puede ser, más allá de la mutación que hay de, por ejemplo, caras que pasan del PRO a La Libertad Avanza. Sí, bueno, me parece que un poco las caras pasan porque los votantes pasaron también, ¿no? Sí es una realidad que La Libertad Avanza y el PRO hoy pescan votantes de la misma pecera, y en eso el que sale más perjudicado termina siendo el PRO, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza es oficialismo, tiene hoy otra fuerza, otro impacto, pero sí, totalmente, termina siendo hoy el más desfavorecido en términos electorales, sobre todo también teniendo en cuenta que lo que plantea La Libertad Avanza, por lo menos en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, es el kirchnerismo o La Libertad Avanza. Nosotros somos la oposición al kirchnerismo. En ningún momento entra el PRO en esa ecuación y me parece que ahí es donde termina perdiendo muchísimo, ¿no? El PRO, que hoy a nivel país está muy disminuido. ¿Y qué se avisora a menos de un mes, ¿no? En las elecciones? ¿Qué porcentajes o qué se intuye con estos números, no? Sí, hoy la verdad es que falta muchísimo por definirse, ¿no? Dentro de la provincia de Buenos Aires. Hay que ver cuál es la estrategia. Entendemos que lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires termina siendo una lógica que debería replantearse tanto para La Libertad Avanza y para el PRO dentro de la provincia de Buenos Aires, y no podría pasar algo muy similar a lo que pasó en la elección al gobernador, ¿no? Una elección de tercios en donde quizá termina saliendo favorecido el oficialismo, en este caso Axel, que termina teniendo siempre más fuerza. Nosotros hacíamos una medición en la ciudad de Buenos Aires, en donde también quizá es una elección de tercios, y como Santoro va solo, es el candidato del peronismo más fuerte, con mucha diferencia en comparación del resto, él quedaba en 25 puntos, y quizá Adorni quedaba en 19 y Marra en otros 10, y los dos candidatos del PRO quedaba uno en 11, la candidata del PRO en 11, y Larreta quedaba en 10. Entonces, en esa división de claro, votos... mucho cacique, ¿no? En esa división de votos Sí. de cacique termina saliendo favorecido el que más unido está, ¿no? Y sí, o lo único que tiene, porque tampoco... No sé cómo leerlo, es como difícil, ¿no? Porque por ahí se dio así, me parece. No se dio buscado, me parece que lo de Santoro es algo que venía decantándose porque me parece que es uno de los pocos candidatos que queda medio como así como presentable, vamos a decirlo, ¿no? Los demás, la verdad que, no sé, hoy veíamos o analizando que se presente Larreta, la verdad, ¿no? Es como, qué sé yo, vas a ser que va solo, por su lado. Uno analiza a los candidatos y medio como que es difícil, ¿no? Esa cuestión de relegarse. No sé, La Libertad Avanza presenta a Adorni, bueno, y Marra va por otro lado. La verdad que ahí ya dividir es medio como una incongruencia. Y después que el PRO no se pueda
a ver, esto que dicen siempre, porque por ahí lo que vengo escuchando yo de los políticos últimamente es, no nos interesa el objetivo y no el protagonismo. Para mí es una mentira más grande de una casa, como siempre, de los políticos, porque acá queda clarísimo que lo que importa es el protagonismo y no el objetivo. Totalmente, si fuera que buscan un objetivo común, hay creo que 17 candidatos en la ciudad de Buenos Aires, no debería haber más de 5 listas, 6 listas como mucho. Claro. Si empezamos a agrupar por ideología y por partido político, generalmente el ego y la lucha de poder y las fuerzas que ejercen cada una de las líneas políticas dentro de cada uno de los partidos terminan haciendo esas divisiones, y quizá hoy termina siendo más favorecido uno, pero podría haber sido otro tranquilamente. Bueno, por ahora hay que estar expectantes porque los números más o menos son los lógicos, es lo que se viene dando en provincia de Buenos Aires. Quizá la sorpresa sí es en ciudad, a raíz de estos tercios o de estos cuartos, no sé cómo tomarlo. Así que vamos a ver cómo en estos 25 días que quedan de cara a la elección del 18 de mayo se van acomodando los melones. Te agradecemos muchísimo, Martín, todos los conceptos. Por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Martín Bazán, subdirector de CB Consultora, analizando un poquito las encuestas en el conurbano por elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y también en Ciudad.